Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. En esta ocasión estamos muy contentos de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Gracias a nuestro Dios por esta oportunidad, a nuestros hermanos también que siempre nos consideran. Y la lección de esta ocasión lleva por título ¿Hay algún apóstol vivo hoy? Un título muy interesante para la serie de escuelas que hemos estado estudiando también a lo largo de este cuaderno. Vienen todas y cada una de estas lecciones a raíz de comentarios y formas en las que el maestro se dirige hacia sus discípulos o hacia los demás, y de ahí que estas enseñanzas llegan a generar alguna controversia o alguna duda en la interpretación. El mismo maestro, cuando estaba con los discípulos, cuando estaba con los apóstoles, también les hacía ver que no siempre era sencillo de entender. Hablaba en parábolas y algunas veces él las explicaba. Y dentro de esas explicaciones las dejaba muy claras en la Escritura. Sin embargo, en otras tantas no. Y a veces por estos dichos las personas nos llegamos a confundir al no entender con claridad qué era lo que el maestro quería decir. Este es uno de esos temas, es una de esas escuelas, es uno de esos pasajes, y vamos a entrar en materia. ¿De dónde viene este título? De que si hay algún apóstol vivo hoy o no. Y el objetivo de la lección es describir la forma en la cual Jesús mostró el reino a sus discípulos. Vamos a hablar de un pasaje muy interesante y sobre de esto también la forma en la que la Iglesia de Dios hemos creído en cómo lo interpretamos y a qué se refería el maestro. Para ello, vamos a introducirnos en el versículo de memoria antes de la lectura bíblica. Y de hecho, vamos a ver un poco antes pasajes previos al versículo de memoria. Este versículo está en Mateo capítulo 16, en el versículo 28. Y un poco antes, el maestro está hablando de cómo llegar a la vida y de cómo es necesario que nosotros podamos, para tener esa vida, las cosas que tenemos que hacer. Por ejemplo, menciona en el versículo 25. Desde el 24 dice así: Entonces dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿de qué aprovecha al hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esta parte es importante porque nos da un preámbulo. Está hablando de la vida, de cómo va a llegar el Maestro, de cómo es esa gloria en la cual está pensado y está planeado para que Él venga. Y posteriormente a eso, dice el versículo 28, de cierto os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Dos condiciones: no se van a morir hasta que ustedes vean al Hijo del Hombre que viene en su reino. Y algunos piensan, bueno, como esto no ha sucedido, entonces pues siguen vivos los apóstoles. ¿Hay algún apóstol vivo hoy? Menciona el pasaje, algunos de ustedes es lo que va a suceder. No van a morir hasta que vean algo que yo les voy a mostrar. Es esa venida, ese reino. Y entonces, cuando les muestra algo de ese reino, ahora sí, dice el siguiente capítulo, el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 9. Después de 6 días, Jesús toma a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los lleva aparte a un monte alto. Se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos fueron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Y respondiendo Pedro, dijo a Jesús: Señor, bien es que nos quedemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 pabellones, para ti uno, para Moisés otro y otro para Elías. Y estando aún él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y he aquí una voz de la nube que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento. A él oíd. Y oyendo esto los discípulos cayeron sobre sus rostros y temieron en gran manera.
Y entonces Jesús, llegando, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos sus ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Y como descendieron del monte, les mandó Jesús diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Amén. Esta es una historia que ha causado mucha controversia y también muchas interpretaciones en cuanto a la manera en el mundo cristiano de lo que sucedió y por qué. El contexto con lo que estamos estudiando es: el Maestro Jesucristo les muestra cómo iba a ser el reino de los cielos y lo hace con elementos a través de esta visión. Aquí dice el pasaje que fue una visión, que es una visión que ellos tienen. Y dentro de estas cosas que le muestra, también lo que hace referencia es lo anterior, justamente. No van a gustar la muerte a algunos de ustedes hasta que vean ese reino. Les voy a mostrar algo especial. Eso que estaba predicando, eso que les estaba enseñando, se los iba a mostrar de una manera muy especial. Y esta es la manera en que se los muestra. Creemos que esta es la forma en la que el Maestro se refería, con lo cual no hay ningún apóstol vivo hoy. Vamos a ver al tema bíblico, vamos a hacer más comentarios al respecto, ver lo que nuestros hermanos tienen preparado en esta ocasión para nosotros, también algunos pasajes en la Escritura y seguir haciendo algunos comentarios sobre los elementos y partes que también la Escritura nos menciona en esto que acabamos de considerar. Dice así el tema bíblico. En una ocasión, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de los que estaban ahí no iban a morir hasta que viniera el Hijo del Hombre hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Han pasado aproximadamente 2000 años y el Señor Jesús no ha venido por segunda vez. Por tal razón, algunos se preguntan cómo es que Jesús dijo que algunos no iban a morir sin antes ver venir al Señor Jesús en su reino. ¿Acaso en la actualidad anda algún discípulo vagando por el mundo? Estas palabras del Señor Jesús se cumplen cabalmente en la transfiguración que nos narra Mateo en su capítulo 17 del versículo 1 al versículo 9. En el versículo 2 habla de la palabra transfiguró. En griego es, aquí dice metamorfosis, hermanos, pero en griego es algo así como metamorfoo, algo así se pronuncia. Y la traducción significa eso, cambiar a otra forma, ¿no? En latín es transfigurar, es cambiar de forma. Y entonces en el griego que es escrito estos pasajes, menciona esta palabra. De manera que debemos entenderla como el cambio profundo en la figura o el aspecto de una persona o cosa. Eso significa metamorfo o la metamorfosis. En este caso de ahí viene la palabra transfigurar. Y sigue diciendo: al ver el cambio que sufrió el Maestro en su rostro y vestimenta y la aparición de Moisés y Elías, inmediatamente los discípulos que estaban con él le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos 3 pabellones? Entonces los discípulos en ese momento tienen esa visión, ven algo muy especial. El Maestro Jesucristo cambia de forma, la forma en la que menciona su rostro, la vestimenta, a eso se refiere con el cambio de forma. Es algo que lo siguen reconociendo, saben que es Él. Y cuando su rostro resplandece, menciona el texto así como el sol, menciona el texto. Y los vestidos fueron blancos como la luz, a eso se refiere ese cambio. Lo interesante es que también menciona que están Moisés y Elías. Y nos pudiéramos preguntar, ¿y cómo supieron que eran Moisés y Elías? ¿Qué les hace ver esta visión y por qué lo hace así el Maestro? El Maestro les muestra estos personajes y ellos ven la forma en la que ellos están interactuando y el Espíritu les hace entender que pues definitivamente son Moisés y Elías que están hablando con el Maestro Jesucristo. Pero esto tenía una representación, algo tenía que ver y vamos a continuar con el párrafo para que nosotros podamos ver cómo lo cree la iglesia hasta hoy. Dice así: esta transfiguración no es otra cosa que el reino del Señor Jesús, pero de una forma figurada. Cuando los discípulos vieron a estas 3 personalidades tan importantes, se escuchó una voz del cielo que dijo: Este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a él oíd. Inmediatamente se postraron y posteriormente Jesús fue
los tocó y les dijo que no hicieran saber lo que habían visto hasta que Él resucitara. El apóstol Pedro, como un testigo ocular de ese acontecimiento, declaró lo siguiente. Vamos a ver estos pasajes. Dice la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, versículo 16 al 18. Dice así, hermano, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Recuerden en la lectura que estaba Pedro y también estaba otros dos de los apóstoles, pero Pedro estaba ahí y cuando él hace referencia posteriormente a ese acontecimiento que vivió. Dice así la palabra de Dios. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad, porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con Él en el Monte Santo, dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pedro lo que nos dice es precisamente eso. Nosotros vimos esa potencia de su reino. Nosotros vimos esa venida del Señor Jesucristo y por eso lo damos a conocer. Esa potencia no la damos a conocer por cosas que nos contaron, por fábulas de arte compuesta. Se las platicamos porque la vimos con nuestros ojos. Significa que esa transfiguración, el mismo apóstol Pedro está interpretando que hacía referencia a esa venida de nuestro Señor Jesucristo y lo que les estaba mostrando. Y no solo eso, sino cuando lo están viendo, también que escuchan esa voz en el que dice, es mi Hijo amado, y en Él yo me he agradado. Entonces, en esta explicación que el mismo apóstol Pedro da, nos hace ver que esto que vivieron fue precisamente para que se cumplieran esas palabras del Maestro. Algunos de ustedes no van a ver la muerte, no van a gustar muerte hasta que vean con sus propios ojos, que ustedes experimenten esta venida del Señor. No se refería a que iban a quedar vivos hasta que el Maestro viniera por segunda vez, sino más bien que iban con sus ojos a ver esa majestad para poderla de otra manera predicar, para de otra manera hablar de ella a los demás con seguridad, con firmeza y habiendo sido testigos de la grandeza que iba a representar. Entonces, sigue diciendo el tema bíblico. De manera que la transfiguración no fue otra cosa que el cumplimiento de las palabras que dijo a sus discípulos. Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Por lo que es importante analizar la vida de estos dos personajes, Moisés y Elías, que fueron los dos que vieron platicando, que estaban ahí con el Maestro Jesucristo. ¿Quiénes son ellos dos? ¿O qué representan a ellos dos? Vamos a recordar un poco de su vida. Y dentro de su vida también su muerte, y cómo es que la Escritura nos narra algunas cosas de estos personajes tan importantes en el pueblo de Israel. Dice así el siguiente párrafo. Moisés y Elías son figuras clave para entender la condición de los que morirán y de los que estarán vivos en la venida del Señor. Moisés, legislador y guía de Israel, murió a los 120 años y no pudo entrar a la tierra prometida debido a la falta que cometió y fue sepultado en Moab. Vamos a recordar estos pasajes, dice Deuteronomio, capítulo 34, del versículo 5 al versículo 7. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y enterrólo en el valle, en tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno sabe su sepulcro hasta hoy. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, y sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Amén. Moisés es ese varón que muere a esos 120 años, no puede entrar a la tierra prometida, y es sepultado en ese lugar. Ahora vamos a hablar de Elías. Elías fue un profeta que desafió a personas importantes de su tiempo. Atacó fuertemente a los profetas de Baal,
Luchó constantemente para hacer volver al pueblo a la observancia de los mandamientos de Dios, y el Espíritu de Dios siempre estuvo con él. Sin embargo, fue trasladado en un carro de fuego para que otro varón continuara su labor, Eliseo. Esto es muy importante, dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 2, versículo 11 al versículo 14. Y aconteció que, yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo, clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y trabando de sus vestidos, rompiólos en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y paróse a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, hirió las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo del mismo modo herido las aguas, apartáronse a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Entonces, en estos pasajes nos muestran como si Elías se hubiera ido, y no, algunos piensan que no muere, que se va al cielo, que Dios lo toma y que no muere. Sin embargo, no fue llevado de esa forma. Fue llevado más bien a otro lugar, a otra tierra, como lo entendieron algunos de los profetas. Dice el segundo libro de los Reyes, aquí mismo, en el capítulo 2, en el versículo 15 y 16. Vamos a continuar con la lectura. Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó de la otra parte, dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y viniéronle a recibir e inclináronse a él hasta la tierra. Y dijéronle: he aquí, hay con tus siervos 50 varones fuertes. Vayan ahora y busquen a tu señor. Quizás lo ha levantado el espíritu de Jehová y lo ha echado en algún monte o en algún valle. Y él les dijo: no enviéis. ¿Qué quiere decir? Que los mismos profetas en la doctrina, en la creencia, en la forma de pensar, en lo que nos enseña la Escritura, los dice es que no pudo haber sido llevado al cielo de la forma en la que probablemente hoy algunos se imaginan, sino más bien fue levantado, fue alzado y fue llevado a algún otro lugar. No sabemos a dónde, pero tiene que estar en algún lugar. Y después pasan los años, dice el segundo libro de las Crónicas, pasan años y envía cartas al rey Joram. Después de que pasó esto, pasan algunos años y Elías sigue, manda algunas cartas. Dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 21, versículo 12. Y vinieronle letras del profeta Elías, que decían: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, etc. Y menciona aquí que escribe posteriormente el profeta, escribe cartas, con lo cual nos da a entender esto de que en realidad él estaba en algún lugar, y no es que no haya muerto, sino no es que haya sido trasladado al cielo en donde están las huestes celestiales de nuestro Dios. No, más bien fue puesto en otro lugar, pero la Escritura ya no nos habla más al respecto, salvo esta situación de las cartas. Después dice la lectura, Hebreos 11 confirma que todos estos personajes, incluido Elías, murieron sin haber recibido aún la promesa. Esto es importante también. Hebreos 11 nos menciona que las personas en el Antiguo Testamento murieron, y tiene una razón de ser. Dice Hebreos 11, en el versículo 32, 39 y 40, dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Samsón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Y todos estos, aprobados por testimonio de la fe, no recibieron la promesa, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Esa creencia de la iglesia, la Escritura nos enseña que ellos no fueron perfeccionados sin nosotros, no han recibido aún la promesa. Significa que no es posible que estén en un lugar o que estén disfrutando de algo en lo cual los demás aún no ha sucedido así. Dice el texto que no pueden ser perfeccionados sin nosotros. Tenemos una creencia especial respecto a qué sucede después de la muerte.
Tenemos una creencia especial de la promesa de la vida aquí en esta tierra, cómo ha de ser restaurada la tierra, etc. En donde los personajes del ayer no han disfrutado aún de nada de esto. Así nos menciona la Escritura. Por esa razón, entonces sabemos que Elías pues, fue muerto en algún lugar en su momento. Pero esto es muy interesante porque nos da a entender algunas cosas de lo que representan cada uno de ellos. Por un lado, Moisés, claramente en la Escritura se ve que muere, se ve que es enterrado, que es en algún lugar a los 120 años, termina ahí su vida. Y Elías, por alguna razón en la Escritura menciona como si hubiera sido llevado, como que algo le pasó. Y esto es lo que nos quiere dar a entender cuando sea esa venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda ocasión. Antes de pasar al siguiente párrafo, vamos a leer el libro de los Salmos, en el capítulo 89, versículo 48. Y dice así: ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librarás su vida del poder del sepulcro? Selah. Amén. Entonces menciona, hay algo que tiene que suceder. Y sobre todo en el ayer, pues estas personas tuvo que ser así, tuvieron que ver muerte, incluyendo Elías e incluyendo los apóstoles. A pesar de este dicho que el maestro hizo referencia a un acontecimiento, pero los apóstoles también murieron. Dice ahora el apóstol Pablo. El apóstol Pablo enseña que en la venida del Señor los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán transformados. Vamos a leer estos pasajes. Dice la primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo explica, va a haber una situación muy especial cuando venga el Maestro. Va a haber resurrección de los muertos y va a haber transformación de los que están vivos. Y a eso se refiere con estos dos personajes. Alguien que la Escritura claramente dice es que aquí murió y esa persona va a ser levantado, lo vemos con Moisés, pero también aquellos como si hubiera sido transformado, como que qué pasó con él, fue llevado a ese lugar, fue arrebatado en esos carros de fuego, que representa precisamente estas personas que han de ser transformadas cuando venga Cristo por segunda vez, y estará ese tipo de personas allí, aquellos que resucitarán y aquellos que serán transformados, que está representando a ellos dos, con el maestro que desciende, que viene con esa voz de trompeta que desciende del cielo. Dice primero a los Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53. He aquí, os digo un misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Aquí es lo que menciona nuevamente el apóstol Pablo. Va a llegar ese momento en los que habrá una transformación para los que están ahí, pero también para los que no estén, van a ser levantados, pero sin corrupción. Esto está representando ahí. Entonces continuamos con el párrafo y dice, en ese sentido, Moisés representa a los que han muerto y serán resucitados, y Elías a los vivos que serán transformados. Y los apóstoles, los apóstoles representan a los que no serán transformados y quedarán después de la guerra del Armagedón. Ese es otro tema un poco más extenso, pero nosotros también creemos que cuando la Escritura nos menciona que va a haber una guerra, que va a haber personas que van a ir contra Israel, dice el profeta Zacarías, luego menciona también el Apocalipsis, va a haber algunas cosas importantes en las que habrá personas que queden,
que queden de las gentes. Y de estas personas que no van a ser transformadas, que siguen vivas, no han muerto, esas personas también estarán en ese reino. Y entonces se vendrán más cosas que también nos mencionan los profetas y varios pasajes en la Escritura, el mismo Maestro al respecto, que no vamos a entrar más a detalle. Pero lo interesante es que en esa representación, en esa visión, en eso que están viendo los apóstoles y que queda plasmado para nuestra enseñanza, están esos elementos. Está el Maestro siendo reconocido, siendo siendo transfigurado de cómo lo veían normalmente, cómo cambia ahora su forma, sus vestidos también. Y la forma en la que es reconocido como ese hijo amado, en donde hay ese contentamiento, donde está Moisés, donde está Elías, que representan a aquellos que murieron y resucitarán, y aquellos que serán transformados. Pero también estaban ahí los apóstoles que están en ese momento observando todas estas cosas, recordándonos que habrá personas que no serán transformadas y que no habrán resucitado, sino más bien quedarán después de las plagas y de cosas tan terribles que sucederán en esta última parte en la guerra que se dará contra Israel, la guerra del Armagedón. Y dice entonces el último párrafo: en conclusión, las palabras del Señor Jesús se cumplieron cuando 3 de sus discípulos contemplaron su reino de forma figurada. Es indudable que la venida de Jesús será un acontecimiento único. Esta transfiguración fue solo una sombra de lo porvenir, así que alistémonos y cumplamos con la voluntad de Dios para ser de aquellos que resuciten cuando aparezca Jesucristo en las nubes, o de los que seamos transformados si seguimos con vida en su venida. Y al final, como el apóstol Pedro nos decía en la epístola que escribía y que leímos hace un rato, el objetivo de todo esto es que los apóstoles tuvieran una enseñanza y con sus propios ojos tuvieran esa forma de apreciar lo que el Maestro les estaba enseñando, lo que iba a suceder. Que claramente observaran, que vieran y pudieran testificar la maravilla de lo que Dios quiere y lo que es su Hijo Jesucristo. Y entonces, a la hora de que están estos varones tan importantes, en lo que es Moisés, lo que es Elías, y ver cómo se dan estos acontecimientos, el apóstol Pedro dice que esta es la forma en la que nos está enseñando el Señor, que va a venir, que va a ser con potencia, que va a ser con gloria, y que Dios está manifestando ahí, y que viene y habrá personas, habrá cosas a su alrededor. Eso es lo que está prometido, y el apóstol Pedro, con esa certeza, lo empieza a predicar. Y el objetivo de esto para nuestra enseñanza en esta ocasión es: cuando alguien tiene esa certeza de haber visto cosas maravillosas, no solamente creer en lo que Jesús dijo, sino ver este tipo de cosas tan increíbles, también nos hace tener una forma distinta de apreciar y también de predicar, de hablar y de servir al Señor. Cuando nosotros observamos y tenemos esa oportunidad de en la Escritura claramente ver que hay un mensaje de salvación para nuestra vida, que hay un mensaje de esperanza, que hay algo que nos espera a cada uno de nosotros de bendición, de que podemos nosotros tener esa paz porque nuestro Dios nos escucha y porque esas promesas se cumplen en todos, también, hermanos, se han de cumplir en nosotros. Y cuando nosotros vemos estas cosas en nuestra vida y nos esforzamos y nos esmeramos por seguir adelante, definitivamente esa esperanza nos permite seguir, nos da la fortaleza, y nuestro Dios, a través de su Espíritu, nos permite ver cosas con mucha claridad, así como con su Espíritu le permitió ver con claridad a estos apóstoles. A nosotros nos hace ver esa esperanza firme en nuestra alma, sabiendo que cuando perseveramos, cuando seguimos, si nos esmeramos y cumplimos la voluntad, hemos de estar en esos momentos y seremos parte de esto tan maravilloso. Cuando las cosas son difíciles, tenemos estas esperanzas puestas en las que, si nosotros nos esforzamos y salimos adelante, esto pasajero no es importante, esto corruptible no es importante, sino sobre todo el que nosotros podamos valorar y llegar a ese momento de que nuestra vida sea eterna y sea al lado de nuestro Señor Jesucristo. Dice entonces las preguntas de esta escuela tan interesante. Dicen de la siguiente manera: ¿quiénes fueron los testigos oculares de la transfiguración? En la historia que leímos, había al menos mención a estos 3 de sus apóstoles. Estaba Pedro, estaba Jacobo y estaba Juan. ¿Qué significa la palabra transfiguración? Viene del griego metamorfó,
que significa cambiar de forma. En latín es transfigurar, es lo mismo, es cambiar de forma. Eso significa la palabra transfiguración. Pregunta número 3. ¿Cómo sabrían los apóstoles que eran Moisés y Elías? Esto está muy interesante, ¿no? ¿Cómo sabrán? La Escritura solo menciona esto, es que allí estaba Moisés y estaba Elías. ¿Cómo sabrían ellos que era Moisés y Elías? La Escritura no nos menciona exactamente cómo, solo menciona que lo sabían. Y pues en definitiva es eso. Dios nos da a entender a través de su Espíritu la manera en que reconocemos y vemos las cosas. Dios definitivamente les dio de su Espíritu a los apóstoles para ver estas cosas y saber que era Elías y que era Moisés. Definitivamente así es por esa voluntad de Dios y el Espíritu en ellos. Pregunta 4. ¿A quiénes representaban Moisés y a Elías a la venida del Señor Jesús? Dijimos entonces que Moisés a los que murieron y resucitarán, y Elías a los que serán transformados cuando, si están en vida, y serán transformados cuando llegue nuestro Señor Jesucristo. Dice la pregunta 5. ¿Quién fue el que dio testimonio de lo que había visto en el momento? ¿Quién fue el que dio testimonio que lo que había visto en el momento era el reino del Mesías? Pedro, el apóstol Pedro, en los textos que leímos, es el que da testimonio y explica lo que vio. Eso es muy importante porque es lo que nos ayuda a entender precisamente lo que se estaba tratando, que le estaba mostrando ese reino, que le estaba mostrando esa venida y cómo iba a ser. Y por último dice la pregunta 6. ¿Cómo se cumplió Mateo capítulo 16, versículo 28, que es el versículo para memorizar, cuando dice que algunos de los que están aquí no gustarán muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino? Dice la pregunta que ¿cómo se cumplió ese pasaje? No se cumplió pensando en que los apóstoles o algunos de ellos o ellos tres siguen vivos hasta el día de hoy. Se cumplió porque unos días después de que el maestro les dijo estas cosas, el maestro les muestra cómo iba a ser la potencia de su reino. Lo ven con sus propios ojos y ahí se cumple en este momento de la transfiguración y lo que vieron ahí ellos. Hermanos, la escuela de esta ocasión es una lección muy interesante, una lección muy importante en la forma en la que la iglesia creemos respecto a lo que el maestro decía. Importante que nosotros no creemos que existan apóstoles vivos hasta el día de hoy y que nosotros creemos que la parte de la venida del Maestro Jesucristo va a ser algo maravilloso. Por muchos lados hay indicios en la Escritura, hay enseñanzas, y es increíble cómo el Maestro también nos enseña de una manera indirecta lo que representa también, por ejemplo, en esta ocasión, la vida de Moisés, la muerte de Moisés, la vida de Elías, la muerte de Elías, o en esta forma en la que es llevado en los carros de fuego, y cómo eso nos muestra que hay elementos muy característicos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y el mensaje es ese, que nosotros podamos ver en la Escritura estas enseñanzas, que nosotros podamos tener la certeza de que hay una promesa que se va a cumplir y que al tener esa certeza en nuestra vida podamos hacer todo lo necesario para que nosotros podamos estar ahí. Ahora sí, con nuestros propios ojos ver estas maravillas. Eso, si Dios nos da la oportunidad, es parte de una esperanza muy hermosa que tenemos. Y como decía el apóstol Pablo, entonces, si nosotros estamos ahí, nos hemos de levantar. No hemos de dormir para siempre, no vamos a permanecer ahí. Tenemos esa esperanza de vivir y de poder estar reinando con nuestro Señor Jesucristo cuando venga por segunda vez. Y es nuestro deseo, hermanos, que la palabra nos dé esa esperanza, que nos dé esa fe y que la enseñanza nos permita tener también estos pasos firmes para seguir adelante, esperando esa venida de nuestro Señor Jesucristo con todo ese corazón que así nos pedía también a través de todo lo que Él nos dijo. Que Dios bendiga, hermanos, que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias. Paz a vosotros.